Vamos a tratar entonces a partir de aquí las llamadas relative clauses, oraciones de relativo. Me voy para ello bloque 1. Aquí está. Y es el último punto de gramática que tenemos abierto hasta ahora. Así que bajo. Sí, es el último. Bueno, el último antes de remedial grammar, ¿no? El último siempre va a ser este de remedial grammar, ¿no? Pues justo el de antes, el que dice relative clauses. Bueno, ya ha aparecido clause. Clause es proposición, frase. Bueno, es un término lingüístico también que se utiliza mucho. Tenéis online actividades en ese enlace y, por supuesto, aquí abajo, como suele ser habitual, en los archivos, tanto la gramática como ejercicios, ¿no? Bueno, pues pulsamos ahí. Y tenemos ahí las oraciones de relativo. Bueno, ¿qué son las oraciones de relativo? ¿No? Por enmarcarlo un poquito, aunque aquí empiecen ya directamente con define, no sé qué. Las oraciones de relativo en realidad son adjetivos. Los adjetivos ya sabemos que, tanto en inglés como en español, nos dan una cualidad, nos explican, nos especifican una cualidad del sustantivo. Y de hecho van con un sustantivo. Eso, insisto, ocurre en castellano y en inglés. Pues bien, si en lugar de utilizar una sola palabra, un solo sintagma, es decir, si en lugar de utilizar un adjetivo, utilizamos una frase completa para hablar de la cualidad o de una característica del sustantivo, estamos utilizando las relative clauses. Bueno, vamos a ver esto en un ejemplo que siempre se ve mejor. No, un momento. The blue house is John's home. La casa azul es el hogar de John. ¿Vale? Entonces aquí yo tengo un adjetivo, blue, que acompaña al sustantivo house y que, como todos los adjetivos, pues me dice algo, me especifica una cualidad, una característica del sustantivo. Las oraciones de relativo entran aquí. En lugar de utilizar un adjetivo, yo puedo utilizar una frase, por lo tanto, que tiene mayor poder expresivo, es decir, que me puede contar más cosas que un simple adjetivo, para hablar, para indicar una cualidad de esa casa. Entonces yo podría decir, the house, which is blue all over, is John's home. Y en lugar de blue solo, which is blue all over, tengo toda una oración de relativo. Which is blue all over es como decir que es toda azul. Azul por todos lados. Eso es lo que significa all over. Blue y which blue all over, desde el punto de vista del análisis, son lo mismo. Son complementos del sustantivo. Son adjetivos que me cuentan algo del sustantivo. Pero hay diferencias, como veis, blue es una sola palabra y para adelante, como ya sabemos, que los adjetivos cuando acompañan directamente un sustantivo siempre tienen que ir delante. En cambio, las oraciones de relativo, y aquí me lleva a una primera cosa que lanzo ahí, siempre irán detrás del sustantivo al cual se refiere. Y además, detrás es inmediatamente pegadas. The house which is blue all over. Eso también pasa en español. La casa que es azul. ¿Vale? Por lo tanto, esa es, digamos, un poco la explicación, la función de las oraciones de relativo. Adjetivos, oraciones que funcionan como adjetivos, que me cuentan, me detallan cosas sobre una casa. Desde el punto de vista de la estructura de las frases, siempre van detrás. Siempre van detrás. Son frases completas, es decir, que tienen sujeto, verbo y complemento. En este caso, el sujeto sería which, ahora hablamos, el verbo aquí y aquí el complemento, ¿no? Es decir, que son frases completas, que eso es importante también tenerlo en cuenta, no están acordes. Bueno, veremos variaciones y tal, pero va a haber un sujeto, va a haber un verbo y va a haber normalmente unos complementos.
¿Vale? Ay, fíjate. Ay, no, pero yo no voy a hablar de subordinados. No voy a hablar de... No voy a mentar... Es como dice mi tía, no voy a mentar la dicha. No, no, no. Y otra característica, y que además que es la marca de la oración de relativo, aparte de que vaya detrás del sustantivo, son los pronombres de relativo, los relative pronouns. Como en este caso, which. Los pronombres de relativo siempre irán al principio de la oración de relativo y son los que enlazarán, conectarán el sustantivo con la oración. ¿Vale? Asimismo, los pronombres relativos, o adverbios relativos, que también habrá, cumplen una función dentro de la oración de relativo. Es decir, que pueden ser un sujeto, pueden ser un complemento directo, pueden ser un complemento circunstancial. Pero es decir, la única función no será solamente unir la oración con el sustantivo, sino que dentro de esa oración también tendrán una función sintáctica, un rol. Por ejemplo, en which is blue all over, which es el sujeto. La casa que es azul por todos lados. El sujeto en ese caso es which. La cual o el cual, sí, también puede ser which, que o cual, sí, sí. ¿Vale? Bueno, pues estas son un poco las características y generales de lo que son las oraciones de relativo, ¿no? Ahora lo que vamos a ver es, bueno, pues un poco ir desmenuzando, ¿no? Porque hay que ver cuáles son los pronombres relativos. Vamos a ver que hay, o comentar que hay dos tipos de oraciones de relativos dependiendo de qué tipo de información añadan al sustantivo con el que van. Y dependiendo del tipo de oración de relativo que sea, habrá algún tipo de cambio en la estructura de la frase, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bueno, volvemos un momento al... A ver, vale, aquí es el último, ¿no? A las oraciones de relativo. Vale. Y aquí está, creo que era aquí. Notify. Vale, bueno. Vale, no, prefiero entonces... Bueno, mejor si no, los vamos a dejar aquí, porque si... no, es que pensaba que era me iba a servir el cuadro este, pero prefiero si no hacerlo en la pizarra digital para comentar un poco todo cuáles son esos pronombres de relativo, ¿no? Porque aunque son comunes, quiere decir, los van a compartir los dos tipos de oraciones de relativo que hay, las defining y las not defining, de las que ya hablaremos. Hay algunos que se utilizan uno en otra no, hay algunos que se pueden hacer una cosa, etcétera. ¿Vale? Entonces, el próximo día ya partimos del el pronombre relativo y bueno, luego tampoco vamos a tardar mucho más en contar lo siguiente y empezamos a practicar. ¿Vale?